Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos su puntualidad, su asistencia. Desde Emprender, pues les enviamos un saludo caluroso. Gracias por asistir, gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que nosotros estamos también como el Campus Virtual Emprender. Aquí estamos publicando todas las masterclass que nosotros dictamos mensualmente. Nos acompaña hoy Jairo Gutiérrez, quien es el director de riesgos y proyectos de Emprender. Él es economista de la Universidad Nacional y especialista en gestión integral de riesgos de la Universidad Sergio Arboleda. También queremos que nos sigan en redes sociales, que ustedes conozcan cuáles son nuestros contenidos que tenemos para ustedes, nuestros cursos gratuitos. Bueno, sin más preámbulos, bienvenidos, muchas gracias. Te doy la palabra, Jairo. Estás muteado, Jairo. Ok, ya, listo. Tenía un problemita ahí con el mouse. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, Julie, ¿cuántas personas nos acompañan? Tenemos 36 personas conectadas con nosotros hasta el momento. Muy bien, está nutrida la asistencia. Perfecto. Bien, entonces, como lo titulamos en el Masterclass, en esta tarde, en estos próximos minutos, vamos a hablar acerca de herramientas básicas para la medición del riesgo de crédito. Yo quisiera comenzar hablando de un tema que seguramente es conocido para ustedes, o por lo menos del cual han escuchado hablar, con mayor énfasis en los últimos tiempos. Se trata de los sistemas de administración de riesgo de crédito. Estos sistemas, en general, en cuestión de cualquier riesgo, están estructurados a partir de dos pilares, ¿no? Uno son los elementos, entre estos los procesos, los modelos de estimación de pérdidas esperadas, los modelos de estimación de provisiones o de deterioro. También están la estructura organizacional, la infraestructura tecnológica, la documentación, divulgación de información, etcétera, etcétera. Y el otro pilar son las etapas. Todos los modelos están estandarizados a partir de la evolución de las buenas prácticas y han llegado a estos dos pilares, aquí ya le mencioné los elementos y las etapas, las cuales son 4, en general, repito, para todos los sistemas de administración de riesgos. En el de crédito, pues, no hay excepción. Son identificación, medición, control y monitoreo. Y observen ustedes que hay una secuencia lógica en estas etapas de gestión de riesgos o para la administración de los riesgos. Claramente el riesgo de crédito, pues la identificación casi que está desde un inicio, ¿no? Ya sabemos que por definición riesgo de crédito es la posibilidad de perder plata porque no me pagan. O no me pagan la totalidad del crédito, o no me pagan oportunamente, y eso me genera pérdidas cuando soy un operador de crédito. Y entonces en sí mismo, pues la identificación está hasta en el mismo nombre. Claro, la identificación tiene pues algunos elementos adicionales como identificar específicamente cuáles son los factores que llevan a que ese riesgo se materialice, ¿no? Pueden ser factores del ciclo económico, factores políticos, sociales, incluso riesgo operacional, que no escogí muy bien mi nicho, etcétera, etcétera, pero la identificación, repito, está en términos generales, es que no me pague. Las otras 3 etapas, yo no las estoy poniendo acá en esta presentación, lo que le estoy diciendo es algo de contexto. Este es un tema que vamos a tratar a mayor profundidad en el curso que usted ya debe conocer. Al final, Julie les va a hablar un poco al respecto. Lo abordaremos profundamente, pero sí es importante que conozcan el contexto de dónde salen o cuál es la utilidad de estas 2 herramientas que les estoy presentando en este slide. Las otras, retomo acá las otras 3 etapas del sistema de administración de riesgo, de crédito en este caso, y para todos los demás sistemas, son medición, control y monitoreo. Y ahora al final, pues se van a dar cuenta, y de hecho en el desarrollo de la charla, que estas 2 herramientas son fundamentales en esas 3 etapas. Quitémonos de encima la etapa de identificación, ya les mencioné de qué se trata, pero para medir, controlar y monitorear estas 2 herramientas son, yo diría, a lo menos demasiado útiles. Casi que me atrevo a decir que son perfectas, porque son muy versátiles, son muy fáciles de interpretar y tienen múltiples usos en cada una de las etapas. Repito, medición, control y monitoreo.
Por supuesto, después de que se identifica el riesgo, pues hay que dimensionarlo, ¿no? Hay que medirlo. Hay indicadores de uso generalizado, como el indicador de cartera vencida, hay indicador de pérdida esperada, hay indicadores de deserción, etcétera, etcétera, pero hay que medir el riesgo que he identificado. Y si lo mido, lo puedo controlar. O dicho en otros términos, lo que no se mide no se puede controlar. Y si no lo controlo, pues ningún sentido tiene el monitoreo. O sea, que vamos a estar monitoreando algo que está descontrolado. Entonces, hay una secuencia lógica ahí en este pilar del sistema, de la estructura del sistema de administración de riesgos, y en el de crédito, pues se hace aún más patente, ¿no? Repito, los dos pilares, un sistema de administración de riesgos, pero el de crédito, por supuesto que los tiene, son elementos, pues lo mencioné, de políticas, procesos, etcétera, etcétera, y etapas. Y las etapas son 4: identificación, medición, control y monitoreo. Y las 2 herramientas, estoy recapitulando, que son de mayor utilidad, de hecho son las más divulgadas y conocidas para las 3 últimas etapas del riesgo de crédito, son las 2 que vamos a abordar hoy brevemente. Entonces, iniciemos. Iniciemos con el análisis de cosechas. El elemento principal de un análisis de cosechas, casi que en la gestión del riesgo de crédito, es el tiempo. Porque este riesgo, como ocurre con los demás, pues es dinámico, cambiante. Y el análisis de la materialización de este riesgo, de la incidencia de este riesgo en el tiempo, pues es el que nos permite tomar medidas para controlarlo, monitorearlo y hacerle seguimiento. Yo no puedo saber si estoy bien o estoy mal en determinado punto en el tiempo si no conozco cómo estaba antes. Pues yo puedo estar hoy tomamos como ejemplo el indicador de cartera vencida, estoy en el 35%, digo que estoy bien porque antes estuve, en los 3 meses anteriores estuve en el 50%, pero resulta que cuando inicié mi operación con unas buenas prácticas o el mercado era el idóneo para el desarrollo de mi actividad, lo tenía en el 10%. Entonces siempre es importante el concepto de tiempo, precisamente porque nos permite establecer en qué nivel nos encontramos hoy frente al pasado. Y de hecho, en los modelos de estimación de pérdida esperada, pues uno establece esa pérdida por un horizonte de tiempo a futuro basado generalmente en lo que ha ocurrido en el pasado. Entonces debemos tener muy presente el tema del tiempo. Y el tema del tiempo no lo estoy trivializando diciendo que simplemente es importante y ya, sino que tiene componentes que son especialmente sensibles para poderlo manejar. Yo, por ejemplo, no puedo hacer un análisis de cosechas metiendo en la misma bolsa, ya vamos a profundizar en esto, los créditos que tienen una amortización mensual con los créditos que tienen una amortización trimestral o semestral o tienen periodos de gracia y demás, porque se me distorsiona el resultado. Hay que homologar esto, hay que segmentarlo y a partir de ahí sí establecerlo. Pero entonces, con esto quiero significar que el concepto de tiempo es fundamental antes de construir un análisis de cosechas. Aquí lo estamos diciendo, el análisis de cosecha se realiza segmentando la cartera de acuerdo a la fecha de desembolso de los créditos y observando su evolución a través del tiempo. No anote acá el aspecto fundamental que les acabo de mencionar, que no se pueden revolver créditos en un análisis de cosechas. De hecho, no se debería hacer en ningún otro análisis, porque son créditos que tienen unas dinámicas diferentes, pero el de cosechas especialmente lo afecta con especial intensidad este aspecto. Periodos de pago distintos, ¿no? Son los mismos periodos de pago los que debo analizar de forma conjunta y segmentarlo a partir de ese concepto. Entonces, partimos mencionando el concepto de tiempo, que es el que nos da, digamos, el punto de partida para construir el análisis de cosechas. ¿Qué es análisis de cosechas? El análisis de cosecha es tomar los créditos que desembolsen en un periodo específico de tiempo y analizar su evolución en el tiempo. No sé si ese concepto está más adelante y ya lo revisaremos y lo repetiremos. Pero sí tiene mucha gente cuando hablamos de ese tema, lo relaciona con el tema agropecuario, una cosecha de algún producto agrícola, aplicados conceptos a las mediciones de riesgo de crédito financiero, de riesgo de crédito, en general riesgos financieros. Y sí, algo relación tiene, porque el concepto de cosecha es mucho más amplio y tiene que ver con lo que yo siembro o dispongo en un periodo específico de tiempo y su evolución. Entonces, una cosecha, y aquí me adelanto un poquitico, una cosecha de crédito hace referencia a los créditos que, por ejemplo, yo desembolsé en el mes de julio de 2021. Esa es la cosecha de
de crédito de ese periodo en particular, a la cual yo le hago seguimiento durante todos los meses posteriores a su desembolso. Entonces, fíjese que aquí nuevamente aparece el concepto del tiempo. Supongamos que yo meto en esa bolsa créditos que tienen amortización semestral, pues en realidad esos créditos solamente han tenido desde ese momento hasta acá dos cuotas, mientras que todos los demás créditos han tenido casi que 12 cuotas de pago y pueden haberse toteado o haber incurrido en mora durante ese periodo. Cuando es posible que, y durante los primeros 6 meses, en ese análisis parecía que ese crédito que era con amortización semestral estuvo al día todo el tiempo. En realidad no sabemos si estuvo al día o tuvo un buen comportamiento porque no se venció ninguna de las cuotas. Hay que separarlo, porque hacemos un seguimiento lineal en el tiempo del riesgo de crédito. ¿Y qué es el riesgo de crédito? Lo mencioné al principio, pues la posibilidad de perder porque no me pagan. ¿Cuándo se materializa el riesgo de crédito? Pues cuando la persona incumple el pago en el periodo para el que fue pactada la cuota. Entonces, fíjense cómo está relacionado el tema del tiempo. ¿Cuáles son los objetivos de esta herramienta o de este análisis a partir de la herramienta? Identificar los periodos de colocación de cartera que a través de la historia han presentado resultados óptimos o deficientes, teniendo en cuenta aspectos como la calidad de la cosecha, ya vamos a revisarlo en detalle, la calidad de la cartera en general, los castigos, las condiciones de otorgamiento, seguimiento y recuperación, las causas que dieron lugar a dichos comportamientos y el contexto sobre el cual se desenvolvían las fases de colocación, seguimiento y recuperación. Teniendo en cuenta aspectos como, puse 2 puntos, en realidad debería ser buscando a partir de los 3 primeros aspectos, encontrar señales que nos permitan el monitoreo de los últimos 2 ítems de esta lámina, ¿no? Queremos a partir del análisis de la calidad de la cosecha, la calidad de la cartera, incluyendo los castigos, encontrar elementos que me permitan determinar las causas las causas de los resultados óptimos o deficientes. Revisando en qué condiciones fueron otorgados esos créditos, por qué se deterioraron en X momento posterior a su desembolso y cuáles son las medidas que debo adoptar para su recuperación. Básicamente lo que buscamos con este análisis de cosechas, ahora con un par de ejemplos muy sencillos, las podemos ver en su aplicación práctica. ¿Cuál es la metodología para poder implementar esta herramienta? Anticipando que es tan sencilla que basta con tener una hoja de cálculo y introducir algunas fórmulas para poder tener un análisis de cosechas visual que me permita tomar determinaciones, posiciones respecto a los resultados que observo. Por supuesto, lo fundamental es el insumo, que es la información. Si la información está mala o está incompleta, pues en consecuencia los resultados que voy a obtener o las deducciones que voy a sacar del análisis pues van a ser malas. Se necesita data de primera calidad, pero no es complejo. Damos la información, la sábana de mi cartera, aportes mensuales. ¿Con qué información? La fundamental. Días de mora, saldo de la cartera en esa fecha de aporte, y si ya queremos hacer segmentaciones, pues le metemos toda la demás información con la que estamos familiarizados o que solemos capturar en nuestros formularios, ¿no? Información sociodemográfica, de ingresos, socioeconómica, etcétera, etcétera. Georreferenciación, todo lo que le quieran agregar para hacer segmentaciones, ¿no? Las segmentaciones siempre son importantes. En riesgo de crédito, la generalización de los análisis nos puede llevar a la toma de decisiones equivocadas. Basta con pensar en un ejemplo sencillo en el que 4 créditos grandes que caen en mora, en una cartera masiva de créditos pequeños, disparan el indicador de cartera vencida al cielo y yo decido tomar decisiones sobre, por ejemplo, las garantías. Esta cartera está muy mala, a partir del análisis amplio, 4 créditos se me deterioraron y voy a exigirle garantías a todo mundo porque el riesgo de crédito está disparado. Resulta que fueron solamente 3 créditos que supongamos podrían pertenecer a un mismo sector económico. Yo no segmenté y pienso que todos los créditos tienen el mismo comportamiento y daño básicamente la experiencia del cliente pidiéndole documentación adicional a quien no debería.
Incluso debería, en algunos casos, debería pensar más bien en premiar a aquellos clientes de buen comportamiento y castigar a todos por unos cuantos. Entonces, ese ejemplo pequeño, pues, da cuenta de los riesgos en la toma de decisiones que tiene la generalización. La buena práctica en gestión de riesgo de crédito, incluso todos los riesgos y hasta la gestión comercial, está en la segmentación. Segmente y dése cuenta de las particularidades, o identifique las particularidades de cada uno de estos segmentos, analícelos de forma individual y tome decisiones en consecuencia. Entonces, estamos hablando de la calidad de la data. Es bueno segmentarla, pero para el análisis de cosechas partimos del insumo básico que es esta sábana con los meses de corte, la información, el saldo de cartera y los días de mora a ese corte. La segmentamos, por supuesto. Hay que establecer un horizonte de tiempo. Esa es una pregunta que no tiene una respuesta concreta, ¿no? ¿Cuál es el horizonte de tiempo ideal para análisis de cosecha, para análisis de riesgo de crédito en general? Pues digamos que no una respuesta concreta, depende de las características del portafolio de cada uno de ustedes. Pero yo siempre recomiendo que sea mínimo 5 años. Si hay menos, si hay solamente 2 años, pues no hay problema. Si hace 2 años, igual los resultados van a ser muy buenos. ¿Y por qué yo recomiendo que sean 5 años? Si se pueden más, pues mucho mejor. Una sencilla razón, existe algo llamado el ciclo económico. Los ciclos económicos tienden a darse cada entre 4 y 6 años. Ciclos de expansión y ciclos de contracción. Entonces siempre es bueno que el análisis de riesgo de crédito cubra al menos una parte de cada uno de estos ciclos. Porque también, aunque con menor incidencia, puede llevar a la toma de decisiones equivocadas, ¿no? O un análisis que sobreestima la realidad o la subestima en términos de pérdidas o beneficios. Yo, por el contrario, si tomo un ciclo económico lo suficientemente amplio, pues podré ver los resultados del comportamiento de mi cartera de crédito en un periodo de expansión de la economía donde suele estar todo muy bien, donde suele haber exceso de liquidez, la gente está trabajando a tope, me refiero, la tasa de desempleo está reducida, el comportamiento es benévolo en términos de los resultados de la gestión de riesgo de crédito y de los resultados de la operación de crédito en general. Cuando llega el ciclo de contracción, que eso no es súbito, eso no es que hoy estoy en expansión y al día siguiente estoy en contracción, eso es progresivo el tránsito entre una y otra etapa, pues todos los indicadores tienden a deteriorarse. Y si mi análisis de crédito cubre parte de esos dos ciclos económicos, puedo hallar explicaciones adicionales que de otro modo no podría encontrar. Como por ejemplo el deterioro de la cartera, que se debe a aspectos externos, exógenos a mi operación. Podría estar explicando, bueno, se debe a que el ciclo económico está justamente en la etapa contractiva y parte de esto, de esta situación que se escapa a mi control, pues sí la podría convertir en nuevas políticas de crédito, ¿no? Ajustar los requerimientos a la hora del desembolso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la recomendación es que el horizonte de tiempo sea de 5 años, si es menor no hay ningún problema. Igual estamos trabajando en el día a día, en el mes a mes, queremos ver qué ocurre este mes frente al mes inmediatamente anterior, de ser posible poderlo comparar con el mismo mes del año pasado y obtener conclusiones. Pero tengan en cuenta que un análisis exhaustivo a la hora de extraer conclusiones debe incluir al menos parte de ambos ciclos económicos que, repito, se dan alrededor de entre 4 y 6 años. Obtener insumos para la construcción de la cosecha, ya se los mencioné, es decir, la información de corte mensual de todas las carteras. Yo ya después la separaría y haríamos el análisis segmentado y efectuar el seguimiento de cada una de las cosechas en el horizonte de tiempo definido. Recuerden, la cosecha es un grupo de desembolso, de crédito, ese desembolso que se entregó en un periodo de tiempo específico. Suele ser mensual. El análisis se facilita cuando se hace de forma mensual. Las colocaciones se suelen medir es en lo que yo desembolsé en un mes, pero también puede hacerse en un periodo más amplio. Entonces quiero ver una cosecha del cuarto trimestre del año anterior, cómo se ha comportado. Ahí se pueden diluir algunas conclusiones, pero puede ser así. La recomendación mía es que lo hagan de forma mensual. Repito, esto lo pueden montar en una hoja de cálculo. Hay modelos, yo he visto, de hecho nosotros desde Emprender hemos diseñado algunos, hemos implementado algunos montados en hoja de cálculo, y a partir de tablas dinámicas y demás, usted obtiene las segmentaciones, extiende o contrae los periodos de tiempo y esto facilita, y grafica además, y esto facilita mucho el análisis de cosechas. Análisis está atado
a conclusiones, ¿no? No saco nada con analizar muchísima información, sino extraigo conclusiones que me lleven a tomar decisiones. Entonces, digamos que esta es la metodología general para análisis de cosechas. La información requerida, digamos que este es los inputs necesarios para montar un modelo completo. Pero lo que se requiere, en esencia, lo que ya les mencioné, ¿no? Los datos de la operación del cliente, en este caso, en la simplificación más fuerte del modelo es una llave que me ayude a saber que los datos que estoy analizando corresponden a un cliente específico, puede ser la cédula, el número del desembolso, etcétera, etcétera. Es mejor el número del crédito, ¿no? Porque un cliente en un periodo determinado puede tener con la misma cédula varios créditos y eso genera alguna confusión, entonces le ponemos el número del crédito o unimos los dos números para generar la llave. Por supuesto, las características del crédito, la fecha del desembolso, el monto que fue aprobado, el plazo que fue al que se estableció el contrato, la frecuencia de pago, lo que ya les mencioné, si es trimestral, mensual, etcétera, etcétera, y el tipo de crédito. Fíjense ustedes que todo esto contribuye a la segmentación. Calidad de la cartera, el estado del crédito, si está vigente, vencido, ahí lo vemos a la derecha, cancelado, castigado, reestructurado, etcétera, etcétera. Es importante que esa novedad esté anotada ahí, nos permite analizar. Recuerden el ejemplo de los 3 créditos que se reventaron, 3 créditos grandes y que me llevan a tomar decisiones porque los analicé de forma conjunta. Lo mismo ocurre con los créditos castigados, que en análisis de cosechas tiene una connotación especial, la vamos a ver en las próximas láminas. Pues si yo meto acá, por ejemplo, los créditos que han sido reestructurados recientemente, puedo estar llevándome una mala sensación de que la cartera está bien. Resulta que esa cartera puede estar bien o manejar un indicador de cartera vencida tradicional, que es cartera vencida sobre cartera bruta, bueno, pero porque están metidos unos créditos que yo les alteré de forma artificial su comportamiento de pago. Esa persona en realidad no pudo pagar o presentaba problemas para honrar su deuda, acudió a mí, en muchos casos es la entidad la que acude al cliente y se le ofrece una reestructuración y artificialmente ese crédito o el riesgo de crédito en el papel o en el modelo desapareció. Repito, fue artificial. Entonces, digamos que eso es un tema bastante delicado porque, como ya lo he mencionado, puede llevar a tomar decisiones equivocadas. En este caso en particular, subestimar el riesgo de crédito. Es lo último que se quiere. Lo que se quiere es conocer la mejor aproximación posible al riesgo de crédito para poder tomar decisiones y, de hecho, constituir provisiones o deterioro que me permita establecer ese riesgo como un verdadero costo. El saldo de capital, el saldo de intereses, saldo de capital vencido, interés vencidos, todo lo que tenemos en el expediente o, digamos, en nuestro sistema de administración de cartera asociado a cada operación de crédito. Se recomienda contar con mínimo los cierres de mes equivalentes al plazo promedio de las operaciones. Si yo estoy analizando la cartera de consumo y el crédito promedio lo realizo a 24 meses, pues hombre, tratemos de construir un modelo que tenga al menos 24 meses, porque como lo vamos a ver más adelante, una cosecha de crédito no se acaba cuando se acaba el plazo de los créditos. Muchos créditos terminan su vida dentro del plazo estimado, o sea, pagaron todas sus cuotas cumplidamente, pero muchos créditos se atrasan en el tiempo y comienzan a posponer el cierre de la operación y eso alarga las cosechas. Y esos créditos que no me pagan, de hecho, gestión de riesgo de crédito son más valiosos, en análisis de riesgo de crédito son más valiosos los créditos que no me pagan que los que sí me pagan los clientes, porque esos que no me pagan son los que me entregan la información de cuáles son las características del cliente malo, y este malo lo pongo entre comillas, que me permite abstenerme o implementar medidas, adoptar medidas más fuertes para poder controlarlos. Esos son los mejores para los modelos de estimación de pérdida esperada. Entonces, sí necesitamos un periodo de tiempo lo suficientemente amplio ya en términos de análisis interno. Si yo quiero involucrar el ciclo económico, pues ya, que sea de 5 o de 10 años, es lo ideal. Entonces aquí tenemos la información mínima requerida para arrancar con nuestro modelo de cosechas y su posterior análisis. Este es el esquema de una cosecha, de un análisis de cosechas. Fíjense que aquí esto está expresado en valores nominales, ¿no? Aquí no hay porcentaje ni nada, pero lo pongo así para ilustrar los primeros conceptos. Análisis de cosechas, eso se llama esta lámina.
Permite identificar diferencias de comportamiento entre los grupos de crédito asociados al periodo de desembolso. Eso es lo principal, digamos lo elemental, ¿no? Comparar cosechas entre las mismas. Entonces, la cosecha de mayo 14 con la de abril 14, o la de octubre 14 con la de enero del 2014, o del 22, o del 17, etcétera, etcétera. ¿Cómo se interpreta esto que estamos viendo acá? En la primera fila, la fila horizontal, está el mes o la fecha en la que se desembolsó la cosecha. Aquí está la descripción con este globito que se extiende en la parte superior derecha. Mes en el que se realizó el desembolso. Eso es lo que llamamos la cosecha de un mes determinado o de un trimestre. Yo recomiendo que sea mensual. ¿Sí? Corresponde a todos, la totalidad de los créditos que el segmento que está analizando se entregaron en ese periodo. ¿Qué hay en la segunda fila? El número de créditos que se desembolsaron en ese mes. Fíjense que estamos hablando de número, pero esto no es una restricción. Aquí podemos estar hablando del monto. El análisis de cosecha lo podemos realizar por número de créditos o por monto desembolsado. Se puede, yo diría que no hay mucha diferencia entre los dos conceptos, pero para el de cosechas, yo recomiendo más hacerlo por número de créditos desembolsados. Ya que yo quiera ver la incidencia en la pérdida de la cosecha de un mes, en términos monetarios, pues simplemente, y si tenemos un modelo bien estructurado, doy clic donde diga pesos y me lo convierte en pesos. Pero este es mucho más sencillo de analizar y sobre todo nos da una visión rápida, inmediata de la incidencia que está teniendo esa cosecha en el comportamiento agregado de mi cartera. Bien, ¿qué tenemos en las filas subsiguientes? El mes después al desembolso de la cosecha. Aquí estamos viendo meses después del desembolso. Entonces, aquí le damos una denominación. Este número de acá está diciendo que esta fila corresponde, en el caso de la cosecha en enero de 2014, al primer mes, al número de créditos que tenía yo en el primer mes posterior al desembolso de la cosecha en enero 14, o sea, esta fila para esta cosecha, esta celda es febrero del 2014. Mientras que para la cosecha de diciembre del 2014, esta celda está hablando del comportamiento de esos créditos en enero del 2015. En enero del 2015. Fíjense que aquí el concepto del tiempo es diferente al análisis que tenemos cuando estamos revisando el indicador de cartera vencida, ¿no? Tradicional, porque en el indicador de cartera vencida nosotros trazamos una línea horizontal y decimos cómo estuvo el indicador en febrero del 2022, cómo estuvo en marzo del 2022, etcétera, etcétera, y nos vamos moviendo hacia la derecha, analizando acá, estamos mirando cómo estuvo la cosecha de forma vertical. ¿Cómo estuvo la cosecha que yo desembolsé en enero del 2014, que es donde estoy poniendo el puntero, 12 meses después? Fíjense, aquí estamos contando el número de créditos que estaban activos de esa cosecha. O sea, aquí nos está diciendo esta fila que en enero del 2015, 12 meses después de haber desembolsado la cosecha de enero del 2014, yo tenía 520 créditos activos. Estos son números inventados, pero que se ajustan un poco a la realidad de una cartera de consumo. Entonces, en el mes 12, el grueso de las operaciones de crédito, por lo menos casi 300 créditos terminaron de pagar y desaparecieron, pero me quedé con 520 que todavía están ahí vivos. Entonces, fíjense que aquí no estamos revisando de forma horizontal, sino de forma vertical lo que pasó con una cosecha. El indicador de cartera vencida tradicional nos está mostrando todas las cosechas agregadas en un momento dado en el tiempo. Aquí estamos mirando individualmente cada cosecha. Y si de pronto entre el auditorio hay un observador agudo, se podrá dar cuenta que el corte, la fecha de corte de este análisis que estamos teniendo acá es enero del 2015. Estamos mirando que la última cosecha que estamos revisando acá es diciembre del 2014, el primer mes después de esa cosecha es enero del 2015, después no hay información. O sea que esta diagonal, la última celda que hay acá, es enero del 2015 para todas las cosechas. Este 500 que está señalando con el puntero corresponde a 500 créditos que quedan de la cosecha de febrero del 2014, 11 meses después, o sea, en enero de 2015. 11 meses después de haber desembolsado estos 850 créditos, me quedan 500 créditos. Entonces, la suma de todas estas punticas que se asoman acá es la cantidad de créditos que yo tengo activos al cierre de enero del 2015. Si alguien quisiera hacer ese análisis, pero para ese análisis yo recomiendo es una línea de tiempo horizontal tradicional, porque el objetivo es otro.
Aquí nuestro objetivo es analizar cada cosecha, es un análisis vertical, estamos analizando el comportamiento de cada cosecha en el tiempo. Yo suelo es mirarlo hacia abajo. Esta es la estructura de una cosecha. Todavía no estamos mirando lo que está por dentro, ¿no? Los numeritos, hay algo esbocé, pero lo que está dentro todavía no lo hemos tocado. La estructura, el marco, el frame, a lo que estoy haciendo referencia. Porque esto aquí debajo está vacío, pues ya casi que lo indiqué, ¿no? Porque no hay información aún. Estamos parados en enero del 2015. Aquí le podríamos poner en nuestro modelo, aquí aparece fecha de corte, y uno pone la fecha de corte y el modelito se contrae o se expande de acuerdo a esa definición, a ese parámetro que establecí. Entonces, en el globito, pues se me olvidó leer esta definición, pero pues está clarísimo, ¿no? Esta celda específica, 920, está diciendo número de créditos que quedan de la cosecha de junio del 2014, 6 meses después del desembolso. Cosecha de junio del 2014, 6 meses después del desembolso. Meses después del desembolso, 6. ¿Y qué fecha es esta? Diciembre del 2014. ¿Cómo lo deduzco? Porque la última fecha de corte es... perdón, este es diciembre de 2014 porque la última fecha de corte es enero del 2015, así es. Pero ahí está claro. Entonces, otro ejemplo que voy a leer. Estos 750, ¿qué es? Son el número de créditos que me quedan de la cosecha de febrero del 2014 al quinto mes posterior a su desembolso, y así para cada caso. Entonces yo puedo irme a un punto particular de cada cosecha y analizar su resultado. ¿Contra qué lo analizo? Contra algunos puntos de referencia que vamos a mirar más adelante. No puedo leer el título. Bueno. Uno de los elementos más importantes, y no el central del análisis de cosecha, pues es medir la calidad, el riesgo y el deterioro de lo que yo desembolsé en un periodo en particular, tanto por saldo como por número de créditos, como ya se los mencioné anteriormente. Entonces, yo debo tomar, si quiero medir la calidad de la cartera, pues debo tener en cuenta dos aspectos, ¿no? O debo hacer dos mediciones. ¿Cuántos créditos desembolsé de la cosecha? El número que tenemos arriba. ¿Y cuántos están en mora o al día? Yo defino el periodo de mora, normalmente es mayor a 30 días, pero yo lo puedo poner, si tengo un modelito, lo puedo parametrizar, no quiero analizar la calidad de las cosechas, pero a 60 días, o sea, todos los créditos que estén en mora a más de 60 días, o 90, o 120, o lo normal es hacerlo a 30 días, o para microcrédito, incluso puedo hacerlo a periodos mucho menores, ¿no? Mora mayor a 15 días, 10 días, 5 días, etcétera, etcétera, eso es muy sencillo. Pero el concepto que subyace a eso es el mismo, ¿no? Quiero mirar cuántos créditos han incumplido en diferentes momentos del tiempo. Entonces, partimos del anterior, el número de créditos que yo desembolsé, y luego contamos cuáles están en mora mayor a 30 días en el ejemplo, sacamos pues ese cociente para dar el indicador de cartera vencida de esa cosecha. Entonces, fíjense ustedes, este 8% está diciendo que los 850 créditos que yo desembolsé en la cosecha de febrero de 2014, el 8% está en mora mayor a 30 días al sexto mes posterior a su desembolso. ¿De dónde saco ese 8%? Las flechas me están dando la respuesta. De dividir los 68 créditos que están en mora 6 meses después de haber sido desembolsados, entre los 850 créditos que desembolsé en esa cosecha. Hasta aquí pareciera que no hay nada nuevo, ¿no? Más allá de decir que está alto o está bajo ese indicador. Primero, quiero agregar que para hacer un buen análisis de cosechas, para que sea óptimo, se debe incluir la cartera castigada. Ahí arrancamos con la primera gran diferencia frente al indicador de cartera vencida tradicional. El indicador de cartera vencida tradicional se obtiene de una información que uno le pide al sistema de administración de cartera, es saldo de cartera vencida mayor a 30 días y deme el saldo bruto y lo divido y se acabó. Resulta que el sistema, cada vez que yo castigo, cada vez que depuro me activo castigando cartera, pues me saca esos créditos malos. Imagínense ustedes el daño que le haría un análisis de cosechas si yo sacara los créditos castigados. Supongamos que yo castigo cada 12 meses. Entonces, de esos 800 créditos que desembolsé, supongamos que estos 43
los castigué. Aparecería que al mes 12, estos 43, aquí no habría 43 sino 0, porque todos los créditos fueron castigados. Y resultaría para el análisis de cosechas que esa cosecha de un momento a otro mejoró y es de las mejores. La mejor cosecha porque incluso después de 12 meses, después de haber sido desembolsados, todos los créditos están al día. Deben incluirse los castigos. Primer gran aporte de este análisis. En el análisis de cartera vencida, o el ICB tradicional, índice de cartera vencida, indicador tradicional, no es tan fácil obtener ese indicador. Claro, uno puede pedir de saldo de castigos y para sacar un indicador de cartera vencida con castigos se tiene que sumárselo arriba y abajo y tiene que extraerlos con mucho cuidado porque si no puede estar revolviendo peras con manzanas. Acá es muy sencillo, usted mete toda la información de los créditos que desembolsé y los mantiene vivos durante todo el tiempo y así se va a dar cuenta de si esa cosecha en realidad fue buena o fue mala. Recuerden eso, es fundamental conservar los créditos castigados en el análisis de cosechas. Entonces ya sabemos qué es lo que hay acá adentro, ¿no? Teníamos el frame en el anterior, el marco, la estructura, el concepto de los créditos que están vencidos y haciendo el cociente entre esos dos, bien sea por número o por saldo del crédito, obtenemos el indicador de cartera vencida por cosechas. Ya vamos a mirar cómo analizamos esto y qué utilidad tiene. Aquí en el globito pues está la explicación, monto el número de créditos que están vencidos, etcétera, etcétera. Es muy importante este concepto que está, o este numerito que está al final. Es el promedio de la cosecha. Ojo, es el promedio del horizonte de tiempo que yo he definido. Entonces, si yo tomo un horizonte de 36 meses, por supuesto, este gráfico con esta tabla se extenderá hacia la derecha hasta llegar hasta enero del 2017. Pero yo voy a definir un promedio específico frente al cual voy a comparar. Aquí ya viene el primer uso, ¿no? ¿Cómo está cada cosecha frente a su promedio? Entonces debo tener claro el promedio. Este promedio de acá, por ejemplo, corresponde a los últimos 12 meses. Yo cuento, fíjense que cada vez hay menos elementos para sumar el promedio. Acá el promedio de los últimos 12 meses de aquí hacia la izquierda. El promedio es en realidad el único valor que hay, no hay más. El promedio es el mismo valor. Entre más horizonte de tiempo yo tenga, más elementos voy a tener para robustecer ese promedio. Ese promedio es importantísimo porque permite comparar la calidad de la cosecha con su promedio. El promedio es un número mágico. Estadísticamente es un número que recoge todo. Es el punto de referencia, recoge desviaciones, permite anticiparse, permite hacer involución pues, analítica, etcétera, etcétera. Es un número mágico que siempre debemos involucrar en nuestro análisis. En el de cosechas, pues es fundamental. Revisemos entonces, hagamos un pequeño ejercicio de análisis de cosechas para que veamos lo sencillo que es y en la siguiente lámina miramos qué conclusiones se pueden tomar después de realizarlos. Yo aquí he resaltado en rojo los números más altos, o sea, los indicadores de cartera vencida por cosechas más altos. Un buen modelo suele involucrar la colorimetría, ¿no? ¿Qué es eso? Suena muy sofisticado y es que resalta, como los mapas de calor, que todos conocen, eso se llama colorimetría, un mapa de calor, que me resalta de forma degradada los números de acuerdo a su magnitud. Si son muy altos se ponen rojos, si son intermedios están como amarillentos y cuando son muy buenos se tienden como a verde. Entonces, si esto tiene colorimetría, se facilita mucho identificar las cosechas buenas y también, pues, por supuesto, las malas. Entonces, fíjense qué pasa con esta cosecha de febrero del 2014. Lo primero que hay que decir es que es la peor cosecha de este análisis que estamos haciendo. Supongamos que estamos revisando un portafolio de consumo. Usted encuentra este resultado y debería llamarle inmediatamente la atención esa cosecha. Primero, porque está muy por encima del promedio. Fíjense usted, aquí está el promedio. Vemos que esta cosecha está muy alta. Y segundo, porque además está por encima del promedio, está mucho más alta del promedio. O sea, no basta, hay muchos números, eso suena como trivial, ¿no? Esta cosecha, por ejemplo, en el cuarto mes está por encima del promedio. Esta también está por encima del promedio. Después del quinto mes está por encima del ¿cuál estamos mirando? Está acá. Pero ese es un caso eventual para ese mes, un caso particular para ese mes después de su desembolso. En este caso es la generalidad. No solamente está por encima del promedio, sino muy por encima del promedio.
Ocurre también con la vecina, con la cosecha de marzo de 2014, y no así con los meses posteriores, y vuelve a verse alguna alerta en los meses de septiembre y octubre del 2014. ¿Qué dice el globito de la izquierda? Dice cosechas con mayor deterioro, se requiere analizar las condiciones de su originación. Ojo, ahí está la clave del análisis de cosechas. Que yo puedo encontrar rápidamente el origen del deterioro, rápidamente. Ah, claro, es que hoy tenemos la cartera vencida muy alta, pero buena parte de ese crédito, de ese deterioro se debe a los créditos que yo desembolsé en febrero y marzo de 2014. Y ahí ya despejé el 80% de las preguntas para hacer un análisis de riesgo de crédito. ¿Cuándo lo desembolsé? ¿Qué hago en ese instante? Pues me voy a revisar mis expedientes, mis políticas, lo que ocurría en ese momento en el tiempo. ¿Qué pasó en febrero del 2014? Que llevó a que la cartera esté mala hoy. Un año después, 2 años, 24 meses después. Ojalá esa alerta se haya disparado al principio de la cosecha. Pero supongamos que no ocurrió, que me di cuenta. Entonces, ya tengo la información básica. Es que esos créditos, la primera segmentación de riesgo de crédito la tengo ahí. Esos créditos fueron, esta cartera está en mora al día de hoy principalmente por los créditos que desembolsé en ese mes. Yo he revisado, yo he hecho este ejercicio con muchas entidades y casi siempre estos parches rojos aparecen posterior a cambios en la política de crédito. Casi siempre son aspectos internos. Entonces, un ejemplo típico de esto es la modificación de las condiciones para renovar créditos. Entonces, entidades en momentos de alta competencia y de exceso de liquidez, periodos de exceso de liquidez, que la plata guarda ahí, necesitamos desembolsar esto rápido, además nos están quitando los clientes, la competencia llegó de forma agresiva a la región, etcétera, etcétera. Tenemos clientes muy buenos que hemos identificado, que son clientes viejos, entre comillas, pero todavía les falta tiempo para poder renovar, porque nuestra política dice que hasta que no paguen el 70% del crédito no les podemos renovar la operación. Entonces dicen, no, pues dadas las condiciones de exceso de liquidez, mucha competencia, bajemos eso al 50%. Estoy poniendo ejemplos que no necesariamente son los que se aplican en la actualidad o que no se acerquen a los que ustedes, a las prácticas de sus entidades. Entonces, artificialmente o por política, mueven ese numerito, salen a bombardear a sus clientes, en algunos casos los sobreendeudan, en algunos casos les prestan cuando ya la competencia les ha prestado o les meten un crédito que no estaban necesitando, o simplemente se salieron de lo que hacían bien. Y eso redunda en un incremento del riesgo de crédito o en la materialización del riesgo de crédito. Se dispara el indicador de cartera vencida. Si yo estoy mirando mi indicador de cartera vencida tradicional en la línea de tiempo horizontal, yo veo el crecimiento de ese indicador de forma progresiva y me queda muy difícil ir a encontrar cuál es la causa de eso. Porque recuerden que estos números normalmente se muestran en los gráficos con un efecto rezagado, ¿no?, en el tiempo. Entonces van y analizan los casos que yo he consultado y encuentran que el indicador de cartera vencida por cosechas se disparó 2 o 3 meses después de haber hecho un cambio en la política de crédito. O, por ejemplo, incorporaron una nueva cohorte de asesores de crédito, etcétera, etcétera. Cuando se hizo, y van y miran, y eso lo pueden encontrar en el análisis de cosechas. El análisis de cosechas me permite identificar el origen del deterioro de la cartera rápidamente, gráficamente, de forma más adecuada que el índice tradicional. Listo, y aquí está el gráfico de esto. Este espagueti a veces suele ser un poco confuso, pero aquí se extrae información también muy valiosa. El número o la línea que se extienda hacia arriba, el punto más alto de la cosecha, o de peor calidad, de menor rendimiento. La línea punteada es el promedio. Estos gráficos que estamos viendo acá es tomar esto y graficarlo. En una hoja de cálculo lo pueden hacer, lo grafica y cada línea corresponde a una de estas cosechas. Hay un dato importantísimo acá, me permite encontrar la edad de maduración. La edad de maduración de una cosecha. ¿Qué es la edad de maduración de una cosecha? Es la edad
y por edad entiendas en los meses posteriores al desembolso de la cosecha, en la que lo que se tenía que dañar, lo que se tenía que perder, se perdió, que no se va a perder más. Observen ustedes que en estos gráficos las líneas arrancan con una pendiente fuerte, marcadísima, se van deteriorando las cosechas hasta que llega un punto en el que como que tienden a acostarse, ¿no? Se acuestan, entonces a partir de ese periodo de tiempo ya no se dañan más créditos. Ese indicador de cartera vencida por cosechas aumenta por el número de créditos que entran en mora. Entonces entraron, una cosecha de 100 entraron 10 créditos en mora en diferentes momentos del tiempo. El indicador de cartera vencida por cosecha es del 10% y de ahí suele no pasar. Entonces sabemos que esa cosecha se perdió el 10%. Esa es la edad de maduración. Ese concepto es importantísimo cuando uno desarrolla un modelo de pérdida esperada, ¿no? Le permite establecer el horizonte de tiempo de esa pérdida esperada. Si mi cosecha promedio, si la edad de maduración de mis cosechas promedio, mi portafolio de consumo es 18 meses, pues hago mal yo en hacer un ejercicio de pérdida esperada a 12 meses, ¿no? Cuando yo sé que después de los 12 meses eso puede seguir creciendo. Entonces lo haría en un horizonte de tiempo de 18 meses. Por ejemplo, entonces aquí está marcado el punto de inflexión, donde la pendiente se acuesta completamente o llega a se acerca a cero, es la edad de maduración. Y lo saco como el promedio. Entonces la cosecha promedio, la línea punteada, deja de crecer más o menos alrededor del mes 8 después de su desembolso y de pronto hasta llega a descender. Entonces, ese es como el análisis del gráfico de cosechas. Siempre me va a dar más alto el indicador de cosechas si lo analizo por número de créditos que por monto. Y eso es por una razón elemental. Cuando un crédito, una persona, un cliente entra en mora, sigue siendo un cliente en mora durante todo el tiempo. O sea, hoy ese cliente en mora está en mora y es un solo cliente dentro de 2 meses o dentro de un año, sigue siendo ese mismo cliente en mora. No ocurre lo mismo con el saldo. Ese cliente que hoy está en mora debía 10 millones de pesos en ese momento, 6 meses después puede deber 8 millones de pesos. Sigue siendo un cliente, pero esta vez con un saldo de cartera adeudada menor. Por eso no se asusten cuando hagan la comparación de número y montos si en el primer caso les da más alto. Siempre va a ocurrir. Sea análisis de cosechas, indicador de cartera vencida, etcétera, etcétera. ¿Para qué me sirve el análisis de cosechas? Perdón. Para establecer el impacto de cambios en las políticas de crédito, para analizar impactos del ciclo económico, para analizar incluso la deserción de clientes. Toman ustedes la cosecha, el número de créditos que desembolsé en mi portafolio de consumo, que es a 6 meses, y analizamos cada cosecha verticalmente y me doy cuenta que 3 meses después de 100 que desembolsé, solamente me quedan 50. Hombre, pues algo pasa ahí porque era créditos a 6 meses y 3 meses después solamente me quedan 50. Entonces ya entran a analizar si es que se fueron los asesores y se llevaron la cartera, la competencia está llegando a hacer recompra de cartera, etcétera, etcétera, o estoy prestando un mal servicio y todo esto ocurrió en el mes X, etcétera, etcétera. Incluso hasta ese nivel llega la aplicación del análisis de cosechas. Pero hay otro elemento fundamental de este ejercicio, se llama las alertas tempranas. Cuando ustedes grafiquen sus cosechas de crédito, saquen estos indicadores de cartera vencida, primero se van a dar cuenta que en este primer punto, si lo saco indicador de cartera vencida cosecha mayor a 30 días, esto siempre tiene que estar en cero, si no el sistema está cometiendo errores. Porque un mes después no puede haber créditos con mora mayor a 30 días. Aquí no puede, todo esto tiene que ser cero. Pero cuando después del mes 30 comienzan a aparecer créditos en mora, pues ahí ya tienen que desatarse todas las alertas, porque son créditos que se están deteriorando de forma muy temprana. ¿De acuerdo? Entonces es una alerta temprana. Aquí tendríamos que en este caso se debería disparar una alerta con estos créditos, porque el promedio es que en el mes 2, posterior al desembolso, solamente se deteriora el 0.1% de la cartera. Y esta cartera, esta cosecha, de septiembre del 2014, ya tiene un 0.5%. Fíjense que aquí hay un dicho, el dicho de las abuelas aplica mucho en las cosechas, ¿no? Lo que mal comienza, mal acaba. Siempre, eso es casi que es una constante. Las cosechas que comienzan mal, terminan mal. Por eso el análisis de cosechas aporta un insumo valioso y es poderlas corregir a tiempo. Detectar problemas y parar, ir a analizar quién es el asesor que está desembolsando ahí, por qué desembolsó y darle instrucciones, buscar a los clientes para reposar garantías, eventualmente hacer un seguimiento más intensivo, etcétera, etcétera. O sea, permite las alertas tempranas. Y otras aplicaciones que
que ustedes le pueden encontrar. Ya les mencionaba, por ejemplo, el impacto del ciclo económico, creo que ya les mencioné, el cambio de políticas, la incorporación de nuevo personal, la apertura de nuevas oficinas. Entonces encontramos en este ejemplo que a partir de abril de 2014 las cosechas son mejores y antes pues estaban muy malas. ¿Qué hicimos acá a partir de este mes para que las cosechas mejoraran de esa forma, marcadas, que se nota en este ejemplo el cambio? Modificamos la política, hicimos una reinducción al personal, cerramos oficinas, nos salimos de una zona que estaba trayendo problemas, etcétera, etcétera. Entonces, la cosecha me permite identificar rápidamente las razones por las cuales mi cartera se encuentra deteriorada en un momento específico en el tiempo. Es fundamental que el funcionario encargado del monitoreo de la cartera registre todos los eventos, los que ya les mencioné: incorporación de un nuevo producto, apertura de nuevas oficinas, vinculación de nuevo personal, modificación de políticas, etcétera, etcétera, y tener en cuenta también que los efectos se dan con cierto periodo de rezago. Por último, decir que el análisis mejora, ya es objetivo, entre más segmentaciones se hagan. Entonces, por monto, por zona, por asesor, por producto, etcétera, etcétera. Entonces, por zona, no solamente me quedo con ese segmento, sino que esa misma zona la subsegmento por asesor, por producto, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo concepto, nos quedan unos pocos minutos, lo voy a abordar rápidamente, recordándoles que este tema lo vamos a profundizar con casos prácticos, con ejemplos y con aplicaciones puntuales en el curso que vamos a desarrollar dentro de 15 días. Ya les daremos detalles al respecto. Entonces, esto lo vamos a tratar de forma mucho más rápida. La herramienta de matrices de transición, digamos que es un nombre un poco técnico en realidad. Algunos le llaman cascadas, me parece correcto. Yo lo llamo matrices de rodamiento. La cartera rueda hacia arriba, rueda hacia abajo, pero ese de cascada no suele ser el correcto, porque siempre está apuntando al deterioro y no está teniendo en cuenta la recuperación. ¿Para qué sirve esta cosa? Esto sirve para focalizar estrategias de recuperación, fijar metas de recuperación, definir límites de deterioro, predecir el comportamiento de la cartera, calcular la probabilidad de cumplimiento y calcular la pérdida esperada. Imagínense, este ejercicio tan sencillo, que también lo pueden extraer de una hoja de cálculo, nos permite casi que gestionar la cartera en términos de riesgo de crédito. Ese es el ejercicio. Rodamiento de la cartera, le llaman cascadas precisamente porque esto es lo que más se observa, ¿no? La caída de los créditos entre diferentes edades de mora. Aquí faltaría agregarle unas flechitas en el otro sentido, porque también el crédito transita de rangos de mora superiores a calificaciones mejores. Entonces, permite identificar qué porcentaje de la cartera cae al siguiente nivel de morosidad o calificación en el siguiente periodo. Y también qué porcentaje de la cartera mejora su calificación al siguiente periodo. Pero por este concepto es que le llaman cascada. Porcentaje de créditos que estaban en A y rodaron a B o rodaron a C, etcétera, etcétera. También se puede hacer por número y por monto. En este caso puede ser más práctico meterlo en monto, pero el análisis por número también arroja muchísima información. Pero en este caso puede ser mucho más útil hacerlo por monto. Entonces, aquí lo que me está diciendo es el porcentaje de clientes que pasaron de un estado o de una calificación al inicio del periodo a otro al cierre de ese mismo periodo. Y esta es la matriz de transición. Su estructura está compuesta por los rangos al inicio del periodo. Entonces yo pongo en la fila, también he visto casos en los que lo hacen invertido. En la fila superior ponen los rangos al periodo al inicio, y en la primera columna ponen los rangos al final. Pero a mí me parece esta mucho más práctica. Entonces aquí ponemos las calificaciones que tenía el cliente al inicio del periodo. Entonces estamos hablando la matriz de transición del mes de julio del 2022. Entonces, ¿cómo estaba este cliente al cierre de junio del 2022? Al 30 de junio, ¿en qué calificación estaba? Y en la primera fila ponemos las calificaciones con las que cerró. Y comenzamos a analizar cómo se movió. Entonces, ya vamos a mirar un ejemplo en la siguiente lámina. Pues entonces, ¿qué puede ocurrir en un análisis de esto? ¿Qué es lo que yo puedo ver? Los clientes que rodaron a una calificación de riesgo mayor, o sea, que empeoraron, que serían los que están encima de la diagonal la marqué en amarillo, o sea, los que están en verde, son los que deterioraron su condición. Los que mantuvieron su condición, los que están en la diagonal amarilla, y los que mejoraron su condición, los que están en el segmento gris, o sea, por debajo de la diagonal. Aquí hay un ejemplo práctico de una matriz de transición, de una cartera cualquiera.
Entonces, en la de arriba estamos mirando el número de créditos, en la parte de abajo estamos mirando el porcentaje de los que se movieron entre calificaciones. Y esas calificaciones no tienen que ser en letras, ¿no? O sea, no tiene que incluir el aspecto cualitativo. También puede ser en rangos de mora. Casi siempre se hacen en rangos de mora, pero si yo quiero incluir una valoración de riesgo adicional, pues le pongo una calificación. Entonces, esto que está en A, puede ser de 0 a 30, B de 31 a 60, C de 61 a 90, etcétera, etcétera, hasta que llegue a E. Y puedo meter cuantas categorías de mora o riesgo quiera, siempre y cuando las que meta en la primera fila sea la misma cantidad que tengo en la primera columna. O sea, esta cantidad debe ser la misma que está acá. ¿Qué estamos viendo en esta matriz de transición? Aquí por número, ya la miramos en porcentaje. Que de los 19.311 clientes con los que yo comencé el periodo, vamos a hablar de julio del 2022, o sea, de los 19.311 clientes que yo tenía al cierre de junio del 2022, 17.994 que tenía al cierre de junio del 2022 calificados en A, ¿no? Que estaban en mora de 0 a 30. 17.994 se mantuvieron en A. En términos más sencillos, pagaron su cuota. La cuota que tenían pendiente y no había nada. Estaban en A y quedaron en A. Y 1.317 no pagaron, o sea, quedaron en B. Y aquí en la parte de abajo, que es la que normalmente uno consulta, están porcentajes. De los 19.311 que tenía al cierre del mes inmediatamente anterior en A, el 93.2% permaneció en A o en mora de 0 a 30 días y el 6.8% se deterioró a B. O sea, quedó con mora de 31 a 60 días o simplemente no pagó la cuota que debía pagar. Y así ocurre para todos los demás, para todas las demás categorías. Entonces, este 87 que aparece acá significa que de los 402 que yo tenía en B al cierre del periodo anterior, el 21.6% se deterioró, o sea, pasó de... Bueno, este de acá que se mantuvo, ¿no? Estaba en B y terminó en B. Y el 45% estaba en B y pasó a C1. O sea, estaba entre 31 y 60 y se rodó a 61.90. Para todos ocurre lo mismo, en la diagonal de arriba ocurre para todos lo mismo. Fíjense que aquí estamos haciendo un análisis mensual, por lo que no debería haber nada en estos campos adicionales, porque simplemente no ha pasado, estamos haciendo el análisis de un mes a otro. Cierre de junio contra cierre de julio. Entonces, si estamos en meses de mora, en edades de mora, no es posible que alguien que estaba en mora a 35 días, al mes siguiente aparezca con mora de 150 días, porque no han pasado 120 días para que llegue hasta allá. Cuando lo hago a un solo mes, esto tiene que estar despoblado. No ocurre lo mismo con la de abajo, porque aquí sí puede ocurrir que alguien que estaba en D, miremos por ejemplo estos dos de acá. No, miremos estos 10 de acá. Perdón, estos 10 que estoy mirando acá. Son créditos que estaban en D2, esto puede ser mora de 150 a 180 días, al cierre del mes anterior y al cierre de este mes, o sea, un mes después, quedaron en A. Estaban en mora, en calificación de D2 y terminaron al día, o estos 52. Aquí quiere decir que de los 2.269 créditos con los que yo comencé el periodo, o con los que cerré el mes anterior, que es lo mismo, el 2 y que estaban en E, ojo, estaban en E, el 2.3% se recuperó, o sea, quedó en A. Y esto es lo que yo básicamente reviso en un análisis de matrices de transición. El movimiento entre rangos de mora. Cuánto se rueda, cuánto se deteriora, cuánto se recupera y cuánto permanece. Y yo miraría todo esto en un resumen que estamos mirando acá. Entre un mes y otro, qué porcentaje de los créditos que yo tenía en cada edad de mora se recuperó, se mantuvo o se deterioró. Aquí aparece un no aplica porque no se va a recuperar a alguien que ya está recuperado. Alguien que está en A, pues no se recupera más. Y lo mismo acá. Alguien que está en la peor calificación de riesgo, pues no se deteriora más. Entonces no aplica el deterioro. Sí aplica en los demás casos. Entonces, es lo que yo estoy tratando de analizar y lo puedo mirar mes a mes, portafolio frente a portafolio, revisando entre qué categorías de riesgo hay mayor movimiento, cuál es la incidencia de ese rodamiento, cuál es la oficina con mayor deterioro, etcétera, etcétera. Y veamos un par de aplicaciones. Lo primero, concepto central de este asunto es la contención del rodamiento de la cartera, contención del riesgo de crédito. Este es un patrón que se presenta en cualquier portafolio de crédito. A mayor edad de mora, mayor probabilidad de que el crédito se pierda, va aumentando. Y eso veámoslo acá con el gris, bueno, perdón, con el verde.
Estos los que están en A de 0 a 30, 31, 60, 61, 90, cada barra corresponde a una edad de mora. Y fíjense que entre más alta la edad de mora, estas son cifras reales, estas son cifras de una cartera de consumo real. Entre más aumenta la edad de mora, mayor es el deterioro. O sea, cuando un crédito pasa de 90 días, especialmente el crédito de consumo, es más fácil que se siga rodando a que se recupere. Fíjense, va aumentando, la edad de mora va aumentando el número de créditos que se deterioran, que ruedan. O sea, este segmento verde acá, que van cayendo hacia edades de mora superiores y va reduciéndose el número de los que se van recuperando. Fíjense, este número es inversamente proporcional, se va reduciendo. Entre más edad de mora, es más difícil recuperar. Y si lo piensan bien en la práctica, eso es lo que ocurre. Es mucho más fácil recuperar un crédito que tiene 31 días de mora o 15 días de mora a uno que tiene 360 días o 1000 y tantos días de mora. Entonces esa lógica se da acá y la que más nos interesa en el análisis de cosecha es la inversa, ¿no? Que está arriba. Es mucho más fácil que se siga deteriorando en la medida en que la edad de mora es mayor. Eso pues ya intuitivamente plantea la posibilidad de desarrollar estrategias de recuperación. Entonces, ¿qué hace uno con el análisis de matrices de transición? Lo mismo que hicimos de cosechas. Lo pone verticalmente y analiza con mes a mes qué porcentaje está recuperando. Sacamos un promedio y revisamos en qué mes usted suele recuperar más o en qué mes se le suele deteriorar más la cartera, cuáles son las causas. Ocurre mucho, por ejemplo, en las carteras de rurales o en pueblitos pequeños. Este es un ejemplo hasta curioso. Es muy de nuestra patria, que después de las fiestas patronales de los pueblos, la cartera tiende a deteriorarse. ¿En qué magnitud ocurre? Entonces, con un análisis de transición nos puede dar insumos para tomar decisiones como, por ejemplo, constituir garantías un poco más fuertes, ser exigentes o hacer restricciones en un ejemplo tan colombiano como el que les acabo de mostrar, ¿no? Entonces, también sirve para poner metas. Usted toma el promedio del deterioro de la recuperación de todos los meses en una edad de mora y fija metas de recuperación para la fuerza comercial, para los encargados de la cobranza. Dice, en promedio nosotros estamos recuperando el 40% de la cartera que está en B todos los meses. La meta va a ser bajarla al 35% o al 22% y establecer un esquema de incentivos en función a metas reales basadas en la historia, ¿no? Esa es una de las aplicaciones. Fíjense, este concepto yo creo que con esto los dejo y es importantísimo. El concepto de la contención. Aquí estoy presentando dos matrices de transición de dos entidades pares. Están en el mismo mercado, tienen más o menos las mismas características y en el trabajo que hemos realizado para ellos pues hemos deducido estas matrices de transición, las hemos extraído de esa data y las hemos analizado y siempre las contrastamos frente a la competencia y demás para tomar decisiones. Y hay un aspecto que la diferencia entre esas dos, ¿no? Y es la siniestralidad. La de arriba tiene un indicador de cartera vencida del 15%, la de abajo tiene un indicador de cartera vencida de solo el 3.8%. Casi que 4 veces menor. O al contrario, la de arriba 4 veces el indicador de cartera vencida. Y ustedes se dan cuenta, el deterioro de esta es la entidad con el mejor desempeño. El deterioro de la cartera de esta entidad en los rangos de mora superiores de 31.60 hacia arriba es mayor, mucho mayor que el de la entidad que tiene un indicador de cartera vencida mucho más alto. Pues eso genera muchas preguntas. ¿Pero cómo es posible que a esta entidad se le deteriora más la cartera, pero tiene un mejor indicador de cartera vencida? Y ojo, aquí se quitaron los castigos para ambas entidades. Aquí hay una abstracción de ese concepto. La explicación está en esta franja, en el deterioro en la primera edad de mora. Aquí estamos apelando a este concepto. Fíjense que esta matriz de transición mes a mes comenzó con 4.5% de la cartera deteriorándose y puede llegar hasta un 85.2%. Este pequeño segmento de deterioro, este 4.5% es un porcentaje de una base mucho más grande. Es el 4.5% de la mayoría de la cartera, de la que está en A. Si yo dejo que se deteriore un porcentaje grande de eso, entre más siga rodando, de la cascada entra en acción, va a ser mucho más difícil recuperarlo. Entonces, todas las estrategias de contención, seguramente estoy hablando de lo que ustedes ya saben, no pueden repetirlo, y a partir de matriz de transición usted le puede poner números, le puede poner un rostro numérico a esa intuición o a ese concepto generalizado de la contención de la cartera. Todos los esfuerzos deben concentrarse en contener la cartera aquí. Eso se debe traducir en estrategias, ¿no? O sea,
quizá yo esté desperdiciando recursos y concentro mucho personal o estrategia o tiempo en recuperar esta cartera. Dedique más bien los recursos a contenerlo. Fíjense que el deterioro entre estas dos entidades de la cartera que está entre 0 y 30 es de apenas 60 puntos básicos. Y la diferencia en el indicador de cartera vencida es de casi 12 puntos porcentuales. Esto en términos de provisiones o deterioro es una millonada. En términos de calidad o de pérdida esperada son millones, pueden llegar a ser millones. Y todo se da porque contienen mejor a la mora en este rango de 0 a 30. Esto, repito, estos son datos reales de una entidad. Aquí es donde, fíjense, esta entidad claramente destina menos recursos a devolver, o sea, se encarga menos de este segmento de la matriz de transición, se concentra estrictamente en este de acá. Lo que más le preocupa es este de acá, esta entidad claramente deja recursos, claro, recupera más, se le deteriora menos acá, pero a la final, el grueso de la cartera comienza, todo crédito en mora mayor a 30 días, algún día estuvo al día. En algún momento del tiempo estuvo al día. Y ahí es donde hay que hacer el trabajo, ahí es donde hay que recuperarlo. Fíjense las consecuencias que tiene el rodamiento. Entonces, yo les mencionaba las estrategias. Entonces tenemos que la recuperación, promedio de recuperación, se puede hacer a una fuerza de ventas decirle, o fuerza comercial decirle, vamos a recuperar tanto, pero en realidad la estrategia tiene que estar es acá, el del deterioro, en frenar acá. Entonces, tomo estos promedios, ya sé que el verdadero determinante de mi cartera vencida en el mediano tiempo es el deterioro que se da en esta demora, en esta, de 0 a 30 en la calificación de A. Y establezco un promedio, digo, premio para el que la mantenga ahí, castigo para el que se desvíe X porcentaje, pero todos los esfuerzos deben concentrarse acá. Claro, deben ser metas realistas y más basadas en la historia, pero tienen que ser revisados ahí. Entonces, fíjense ustedes en la utilidad central en el monitoreo de la cartera, para el monitoreo de la cartera que tiene el análisis de matrices de transición. Yo creo que con eso terminamos. Hay otros conceptos ahí, a partir de los cuales usted puede estimar la pérdida esperada en el futuro, pero eso lo vamos a ver en el curso que arranca el 18. Entonces, yo creo que con eso terminamos. Me venía pasando un poquitico el tiempo, excúsenme. El tema es muy amplio. Tiene muchísimos elementos que aquí no alcance a abordar, casos prácticos también tenemos, pero este no es el escenario, era solamente quería mostrarles un poco la aplicación y la estructura de estas dos herramientas. Yuli, te cedo la palabra, feliz día a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias a todos por acompañarnos durante todo este masterclass. Muchas gracias. Como les decía nuestro compañero Jairo, vamos a estar realizando un curso un poco más profundo en colaboración con la Sergio Arboleda, certificado por ambas entidades, la Universidad Sergio Arboleda y Emprender. Si alguno está interesado, puede dejarnos también sus datos por interno. Nosotros les remitimos en caso de que necesiten profundizar en estos temas de riesgo a través del Sistema Integral de Administración de Riesgos, como se denomina el programa especializado. Muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Les recordamos seguirnos en redes sociales. En YouTube va a quedar grabada esta masterclass y todos los otros contenidos que hemos venido compartiendo a través de nuestra ruta de formación del campus virtual Emprender. Muchas gracias y feliz resto del día. Vale, hasta luego. Dale, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.